La economía del Ecuador antes y después de la pandemia. Hace algunos días el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en televisión nacional que el fin de la pandemia por COVID-19 estaba cerca. Según nuestro no muy querido presidente, ¡ya qué chucha! En muy pocos días los ecuatorianos volverán a la normalidad prepandemia. Pero ¿qué tan cierto es lo de volver a la supuesta normalidad? Ya que sin lugar a dudas para muchos ecuatorianos existe un antes y un después de la pandemia, sobre todo en lo referente a lo económico. Por eso hoy en este canal que quiere que veas más allá de lo que la mayoría de personas no quiere ver en este país, vamos a analizar cómo la pandemia ha perjudicado el bolsillo de los ecuatorianos. Bienvenido de nuevo a Una Idea Más. El lunes 16 de marzo del 2020, el odiado expresidente de la República, Lenín Moreno, es el representante del maligno en la tierra, mediante una cadena nacional declaró el estado de excepción en todo el Ecuador, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Desde ese día, durante aproximadamente 2 años, los ecuatorianos perdimos muchas cosas, desde nuestra libertad, personas queridas, planes a futuro, pero sobre todo nuestros ingresos. Según cifras obtenidas del INEC en diciembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25% y la pobreza extrema en 8.9%. Si los comparamos con datos más actuales correspondientes a junio del 2022, la pobreza a nivel nacional se mantuvo en un 25%. Pero en cambio la pobreza extrema aumentó en un 10.7%, lo que quiere decir que después de la pandemia la pobreza extrema creció en un 1.8%. Estos datos revelan que 1 de cada 4 ecuatorianos sobrevive con alrededor de $87.57 al mes. ¿Quién hubiera creído que un virus desconocido que comenzó a propagarse por toda China nos causaría tantos problemas? Uno de ellos, el desempleo. Ya que según datos del INEC sobre el mercado laboral en diciembre del 2019, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 3.8%, lo que quiere decir que el número de personas sin empleo fue de 311.134 personas. Al compararlos con datos más actuales, en agosto del 2022, la tasa de desempleo a nivel nacional aumentó en un 4%, con un crecimiento en el número de personas desempleadas de 343.235 personas, lo que indica que después de la pandemia el desempleo aumentó en 32.101 personas, lo que quiere decir que no estamos tan mal como antes, pero tampoco es que vayamos mejorando. Por otra parte, lo que definitivamente ha disminuido en el país es el empleo adecuado. Según datos del INEC, en el mes de diciembre del 2019, la tasa de empleo adecuado fue de 38.8%. Estamos hablando de que 3.146.297 ecuatorianos tenían ingresos mayores al salario mínimo. Si lo comparamos con datos obtenidos en agosto del 2022, la tasa de empleo adecuado a nivel nacional disminuyó en un 5.5%. Esto quiere decir que más de 300.000 ecuatorianos perdieron el empleo adecuado después de la pandemia. Estos datos reflejan por qué creció tanto el subempleo en el Ecuador. Según datos del INEC en el mes de diciembre del 2019, la tasa de subempleo fue de 17.8%, es decir que antes de la pandemia había casi 1,5 millones de ecuatorianos sin un empleo adecuado. Si lo comparamos con datos obtenidos en agosto del 2022, la tasa de subempleo incrementó en un 23.1%. Lo que indica que un aproximado de 2 millones de ecuatorianos no tienen un empleo pleno en estos momentos. Estamos hablando de que más de 500.000 ecuatorianos se sumaron a las filas del subempleo después de la pandemia. Y por último, uno de los datos que más ha decepcionado a los ecuatorianos, nos referimos al crecimiento económico del año 2022. Que según datos del Banco Mundial, el Ecuador fue el único país de Sudamérica que no se ha recuperado del embate provocado por la pandemia. Según este organismo, el crecimiento económico del Ecuador en 2022 apenas será de 2.8%, que al sumarlo con el crecimiento del año 2021, el Ecuador se habría recuperado en un total del 7% en términos del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que a la economía ecuatoriana le faltaría recuperar 0.6 puntos del PIB para volver a los niveles prepandemia.
Todos los datos vistos anteriormente indican que al Ecuador le está costando levantarse de esta crisis económica. Y esto no solo se debe a la pandemia, debido a que antes de esta ya estábamos muy mal económicamente hablando. Por eso los políticos de turno deben tener la capacidad de hacer acuerdos mínimos para poder salir de esta crisis, que afecta gravemente a la vida de todos los ecuatorianos, en vez de estar peleando entre sí y tratando de llevarse los últimos centavos que quedan en este país. En fin, este fue el video de esta semana. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Pero sobre todo, no te olvides de ver más allá de lo que la mayoría de personas no quiere ver en este país.